Hola a todos, estamos de regreso con un nuevo video donde explicamos todos los avances en el conflicto entre Rusia y Ucrania de una manera simple y comprensible para todos. Primero, quiero mencionar que el 91% de los espectadores no están suscritos al canal. Los invito a unirse y a apoyar el video, ya que eso me ayuda a seguir adelante y el canal necesita su apoyo. Sin más preámbulos, pasemos directamente al tema. En el eje de Unkivka, las fuerzas rusas lograron un avance tangible, tomando el control de aproximadamente 3,5 kilómetros cuadrados de territorio. Este avance no solo fue una adquisición geográfica, sino que también les abrió importantes oportunidades estratégicas para expandirse a lo largo del río Luknia. El movimiento inicial partió del lado sur del pueblo, donde las fuerzas rusas obligaron a las defensas ucranianas a retirarse de las calles y posiciones clave, lo que les permitió establecer nuevas bases para asegurar futuras líneas de movimiento. Desde estos puntos se lanzaron ataques hacia los suburbios occidentales y la carretera principal, lo que ayudó a asegurar las líneas de suministro y a controlar los principales ejes de movimiento dentro del pueblo. El avance a lo largo de la orilla este del río permitió a los rusos retomar el control de posiciones anteriores, estableciendo puestos de observación y fortificaciones temporales en preparación para la siguiente fase de las operaciones. El análisis estratégico indica que el control de esta área otorga a las fuerzas rusas la capacidad de reducir la presión sobre otros ejes del sur, crear puntos de apoyo para futuras maniobras hacia las zonas grises abiertas, posiblemente amenazar las líneas de suministro ucranianas en ejes cercanos, lo que refuerza su capacidad para expandir gradualmente su control. A pesar del avance, los sectores del sureste de Unkivka permanecieron en la zona gris, lo que hace que el control total sea temporal y requiere una vigilancia constante y un movimiento táctico para asegurar la consolidación de las posiciones ganadas. Esto es todo por hoy sobre el eje de Unkivka, con un avance de aproximadamente 3,5 km y su impacto estratégico en los ejes de combate adyacentes. El trabajo continúa para consolidar el control y fortalecer los puntos de apoyo en preparación para futuras operaciones. Pasemos a otro eje. En el eje de Moskovka, las fuerzas rusas lograron controlar aproximadamente 2,12 kilómetros cuadrados, realizando un avance significativo hacia las áreas del sur y los bosques cercanos. El control del pueblo no se limitó solo a la tierra, sino que también proporcionó a las fuerzas rusas puntos de apoyo vitales para mover unidades hacia el pueblo de Sobolivka, como un posible paso estratégico para lanzar futuros ataques en Kupiansk. Las operaciones comenzaron con el despliegue dentro de Moskovka, después de tomar el control de la mayoría de sus partes, y se abrieron ejes de movimiento hacia los bosques al sur del pueblo. Esto le dio a las fuerzas la capacidad de maniobrar y reducir la exposición directa a cualquier contraataque. También se establecieron fortificaciones temporales y puntos de observación a lo largo de las nuevas líneas para asegurar el avance y las áreas ganadas. Esto es todo por hoy en el eje de Moskovka-Kupiansk, donde las fuerzas rusas avanzaron aproximadamente 2,12 kilómetros. Las operaciones continúan para consolidar el control, con un seguimiento del progreso hacia Sobolivka y la explotación del terreno para lograr una mayor influencia en el eje. Ahora vamos al eje de Borova. En el eje de Borova, el ejército ucraniano continuó su avance durante los últimos 10 días, logrando una progresión estratégica notable en la zona de confluencia de las regiones de Yarkov, Lugansk y Donetsk. Después de que las operaciones ofensivas rusas se detuvieran en Novimir, los ucranianos lograron recuperar las calles del norte del pueblo desde las alturas al norte, y también consiguieron recuperar las calles del sur después de una serie de ataques graduales desde el este. Esto les dio control táctico sobre puntos clave del pueblo. Desde allí, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques adicionales hacia el sur a lo largo de las líneas de árboles en las alturas, llegando a posiciones detrás de las formaciones rusas en el área de Glushinkove. Esto alivió la presión sobre los grupos de asalto ucranianos que buscaban un mayor avance hacia Redkodup. Las fuerzas ucranianas también continuaron descendiendo desde las alturas hacia el oeste, hacia los bosques al oeste de Novomikhailivka. Lograron desplegar una cantidad suficiente de tropas a pesar de los ataques con misiles rusos MLRS, lo que les permitió entrar en Novomikhailivka, que aún se encuentra en la zona gris, lo que les proporciona una base adecuada para futuras operaciones.
Hacia el norte, los ucranianos lograron superar la gran área abierta en la frontera de las regiones de Kharkov y Donetsk desde dos direcciones, y recuperaron nuevas posiciones en las granjas forestales y líneas de árboles al oeste de Grigorivka y al norte de Novomikhailivka, lo que consolidó su control sobre puntos importantes a lo largo de este eje. Esto es todo por hoy en el eje de Borova, con un avance de aproximadamente 11,9 kilómetros. Las fuerzas ucranianas continúan consolidando sus posiciones y asegurando los puntos estratégicos para allanar el camino para más operaciones en los ejes vecinos. Pasamos ahora a los desarrollos. En el eje de Lyman, las fuerzas rusas continuaron su avance y lograron adquirir aproximadamente 6,4 kilómetros cuadrados de territorio, completando el control del pueblo de Kolodiachi después de meses de enfrentamientos. El avance de las fuerzas rusas al oeste del río Sherebets y su extensión hacia el sur desde los bosques al noroeste del pueblo les permitió llegar a la retaguardia del mismo y obligar a las fuerzas ucranianas restantes a retirarse, poniendo fin a la larga resistencia que había durado varios meses. Después de consolidar el control del pueblo, las fuerzas rusas continuaron avanzando al sur de Kolodiachi, apuntando a los bosques y líneas de árboles hacia las afueras del norte de Zarichne, lo que reforzó su capacidad para monitorear y asegurar los ejes vitales. Además, reanudaron los ataques hacia Mirn, recuperando posiciones que habían perdido en el lado norte del pueblo y estableciendo puntos de apoyo para respaldar futuras operaciones a lo largo de este eje. El análisis estratégico indica que este avance refuerza el control de los ejes al sur y al oeste de Lyman, permite asegurar las líneas de suministro para futuras operaciones en las áreas circundantes. Esto es todo por hoy en el eje de Lyman-Kolodiachi, con una adquisición rusa de aproximadamente 6,4 kilómetros. Las operaciones continúan para consolidar las posiciones ganadas y asegurar puntos estratégicos clave para los próximos movimientos en el eje. Pasamos ahora al frente norte del eje de Siversk, donde las fuerzas rusas han logrado un avance significativo durante la última semana, acercándose a completar el control del fuertemente fortificado bosque de Serebriansky. Este avance, que abarca alrededor de 30,2 kilómetros cuadrados de terreno, representa un paso estratégico importante para consolidar la influencia en la región. Las operaciones comenzaron con una penetración desde el centro del bosque hacia una subestación en la frontera entre las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que permitió a las fuerzas rusas avanzar hacia el suroeste, en dirección al río Siversky Donets. Durante este avance, se rompieron las líneas de defensa ucranianas y se consolidó el control sobre una parte de la orilla norte del río, lo que resultó en el cerco de algunas formaciones del ejército ucraniano en la orilla este del río y redujo su capacidad de maniobra. Desde estos puntos, las fuerzas rusas continuaron despejando el saliente al oeste de Dibrova, apoderándose de numerosas posiciones y complejos de trincheras, y se encontraron con unidades de asalto que avanzaban al sur de Torske. Esto contribuyó a la unificación de las líneas y a un mayor control sobre los ejes de movimiento críticos. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas se retiraron al área de Dronivka a través del río, lo que permitió a los rusos establecer una línea de contacto estable que se extiende hacia la intersección de Cherevets y el río Siversky Donets, asegurando el control sobre una amplia área estratégica. El análisis estratégico indica que este avance significativo le da a las fuerzas rusas el control de las vías de suministro y las principales líneas de movimiento. Le permite un mayor control de los ejes principales de la zona. Esto es todo por hoy en el eje de Siversk y el bosque de Serebriansky, con un avance estimado de alrededor de 30,2 kilómetros. Las operaciones continúan para consolidar el control y asegurar los ejes vitales en preparación para futuros movimientos en la región. Aquí, mis queridos amigos, llegamos al final del video. A todos los que han llegado hasta este punto, les extiendo mi agradecimiento. Escriban en los comentarios, he terminado de ver. Y quiero recalcar una vez más, por favor, apoyen el video ya que el canal es nuevo y únanse al canal. Los veo luego que estén a salvo.